Bueno, en primer lugar, felicitar a la COE por su nuevo presidente, el señor Garamendi, con el cual esperamos que el diálogo social, así como la negociación colectiva en nuestro país, puedan tener una etapa adecuada, de progreso, en las relaciones laborales y adecuada a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. En segundo lugar, voy a referirme al contenido del título de esta mesa redonda. No obstante, quiero dejar de referirme al final de mi intervención a la Constitución en el desarrollo de los derechos sociales fundamentales en este país. El cuarto ANC, su gestación, negociación y conclusión no fue fácil, lo sabéis, tenéis la información, lo vivisteis como lo vivimos los negociadores, con importantes dificultades a la hora de iniciar y a la hora de proseguir y al final de alcanzar un acuerdo. Avanzar en las mismas necesitó de la convocatoria de movilizaciones que se llevaron a cabo mediante dos instrumentos importantes del derecho a protestar, manifestaciones y concentraciones sindicales. Nuestra organización consideraba necesario que el cuarto ANC se convirtiera en un instrumento paraguas que sirviese a la negociación de los convenios y posibilitara la cobertura de una adecuada regulación de las relaciones laborales, sobre todo en aquellos sectores que tienen menor representatividad sindical. Desde luego fue la presión sindical, más que la moción de censura y el cambio de gobierno, pese a que los analistas han pretendido señalar estos acontecimientos, ha sido la clave de su conclusión o fue la clave de su conclusión, independientemente de otras cuestiones sobre el cambio de signo político que no voy a entrar en estos momentos. Como sus predecesores, el primer, el segundo y el tercer ANC, este cuarto acuerdo parece abocado, por el camino que llevamos, a las dificultades en su desarrollo y cumplimiento. Si la crisis económica imposibilitó que el primer ANC hiciera frente de manera real a la generación y mantenimiento del empleo, la reforma laboral vino a tirar por la borda el segundo ANC y el tercer ANC. No consiguió un reparto de la riqueza más equitativo, aunque, por supuesto, la autonomía colectiva sigue siendo la mejor forma de afrontar los problemas y la negociación colectiva. Sigue siendo el espacio natural para la resolución de los conflictos laborales y el desarrollo normativo que necesitan las relaciones de trabajo, con sus máximos exponentes a la cabeza de las organizaciones sindicales y empresariales. La centralidad del cuarto ANC es clave para recuperar el diálogo social, es uno de los instrumentos fundamentales de la solución de los conflictos de trabajo y uno de los instrumentos más adecuados para el máximo exponente de la participación de los sindicatos y las organizaciones empresariales en las relaciones laborales, el convenio colectivo. Como acuerdo firmado dentro del diálogo social bipartito, es necesario establecer las bases del sistema de relaciones laborales para los próximos 3 años y, en esta ocasión, las organizaciones firmantes, sobre todo las sindicales, hemos querido que su centralidad se sitúe en la recuperación real de los salarios y de los derechos laborales y sociales en nuestro país. Me gustaría subrayar otra cuestión importante para la UGT. Desde el punto de vista de la democracia interna y la participación de los trabajadores y trabajadoras, en el sindicato, el cuarto ANC ha iniciado un antes y un después en dicha democracia interna. Es decir, el cuarto ANC y a partir de ahora todos los acuerdos que la Unión General de Trabajadores pueda llegar a nivel confederal, todos serán trasladados a sus bases para, en este caso fueron a todos los cuadros, para que decidan si el acuerdo alcanzado es posible pasar a su firma o no. A partir de estos momentos, ese va a ser nuestro proceder en todos los acuerdos que lleguemos. Es decir, pasaremos a referéndum todos los acuerdos o todos los posibles acuerdos a los que podamos llegar. Antes de profundizar en el contenido del acuerdo, quiero llamar la atención sobre algunos datos relativos a cómo se han venido comportando la negociación colectiva en relación con la negociación salarial. La caída en la subida de los salarios en los años 2012 y 2013 fue muy importante, aumentando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, no solo por la falta de subida de los mismos, sino además por la pérdida de cobertura de la cláusula de garantía salarial, además de la ya producida desde el 2008 del inicio de la crisis financiera y económica. A partir de 2014, incluido el año 2016, parece existir una cierta recuperación del poder adquisitivo de los salarios negociados en convenio, aunque, por supuesto, no compensa la pérdida acumulada de los años anteriores. Uno de los motivos de la centralidad del salario en el acuerdo
ha sido que la precedente negociación de los salarios en convenio a la baja ha sido generalizada, aunque fue reduciendo el número de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, cuya subida salarial era inferior al 1% desde el 82% en 2013 hasta el 13% en 2017. En relación a los convenios colectivos cuyas subidas salariales han sido superiores al 3%, la intensa caída tras la reforma alcanzó que solo fuera muy pequeño el porcentaje de los trabajadores cubiertos con subidas superiores al 3%. En 2012, solo el 3% en 2012, lo que ha continuado reduciéndose hasta llegar al 0,4% en 2015, recuperándose ligeramente en 2016, 0,9%, y solo subiendo ligeramente con los datos del Ministerio obtenidos hasta junio de 2018 al 1,5% de trabajadores y trabajadoras cubiertos. En relación con la cláusula de garantía salarial, esta ha ido perdiendo peso de manera importante y permanente año tras año y parece recuperarse lentamente, alcanzando ahora la cobertura de dicha cláusula al 19% de los trabajadores y trabajadoras. Volviendo al contenido del acuerdo y sus objetivos, inician el texto del mismo: la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras y de la competitividad de las empresas en la lucha contra la economía sumergida. Por falta de tiempo, no da tiempo a trasladar que ya se puso en marcha una mesa por parte del Gobierno para combatir la economía sumergida, pero lo dejamos para otro día. Pero constatada la necesidad de todas las organizaciones firmantes de prorrogar los contenidos del anterior ANC, la primera parte del acuerdo se refiere a la necesidad de proceder a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, determinando que al final de la vigencia del acuerdo el salario mínimo de convenio sea de 14.000 euros anuales, 1.000 euros por 14 pagas, 1.000 euros al mes en el año 2020. No hay que olvidar, además, que la subida de los precios unida a la mencionada pérdida de poder adquisitivo, que desde el año 2009 alcanza la importante cifra del 10% de pérdida de capacidad de compra, hace que sea necesario que las medidas que hemos adoptado en el acuerdo se materialicen de forma inmediata, o al menos de forma inmediata. Pero no solo por esto, sino por algo que a la UGT no nos parece que sea de reparto de la riqueza, sino todo lo contrario. Ha aumentado desproporcionadamente el beneficio empresarial en algunos sectores. Los datos publicados sobre el año pasado, a mediados de 2018, sobre los beneficios empresariales son abrumadores. Incluso permitidme el adjetivo de llamarlo o de titularlo indecentes, comparados, por supuesto, con los datos salariales y de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Han aumentado incluso por encima de la recaudación del impuesto de sociedades y superan los declarados antes de la crisis, que ya alcanzaron su nivel máximo para los empresarios en ese momento. El resultado contable de los beneficios declarados de las empresas en España cerró con la cifra de 217.000 millones más de euros, un 9% más que en 2016. Sin embargo, del 2016 al 2017 solo crecieron los salarios un 0,1%, y a esto habría que ponerle nombre, le podemos poner cualquier nombre. Por ejemplo, podemos llamarlo que esto es escandaloso. Según estos mismos datos de Hacienda, los beneficios de las empresas crecieron el doble que la masa salarial y 95 veces más de lo que ha aumentado la retribución media por asalariado. Los salarios están viendo amenazados por múltiples variables: la globalización, países que empujan a la baja, lo mismo con carácter general y fruto de sus bajísimos costos laborales, las nuevas tecnologías y la automatización que destruye empleo, las grandes multinacionales que acotan el mercado, etcétera. Pero en España el peso de la crisis y la reforma laboral, que además desequilibró la negociación colectiva, han provocado una devaluación salarial aún mayor y ya se habían roto los mecanismos que con anterioridad hacía que sí había crecimiento, los salarios crecieran, y esto en este momento pues también es algo que empieza a ser intolerable. Las previsiones del cuarto ANC no solo deben servir para recuperar los salarios en el sector privado, sino que la Administración también debería tener en cuenta, en relación con los procesos de contratación pública, que estos sean socialmente responsables, que cumplan los mandatos de la Directiva 24/2014. De ahí que los procedimientos de contratación pública deban incorporar objetivos específicos de la política social que se desarrollen a través de las cláusulas sociales, fomentando la estabilidad y la calidad en el empleo, entre otras cuestiones, lo que por supuesto incluye lo determinación de un salario adecuado, no solo como promueve la Comisión Europea,
mediante la normativa comunitaria y en su propia guía de adquisiciones sociales, sino para dar cumplimiento a las determinaciones de la Carta Social Europea en relación a la dignidad del salario. Por supuesto, es necesario recuperar los mecanismos de revisión salarial, puesto que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de media tras la crisis continúa siendo del 10%. Otra parte central del acuerdo es la vida de los convenios, su vigencia. La negociación colectiva tiene nuevos retos en relación con los contenidos de los convenios, derivados de la digitalización tecnológica, la creación de plataformas digitales, la irrupción de las nuevas formas de organización del trabajo, la robotización, la desconexión e inclusive la protección de datos de carácter personal. A pesar de las polémicas sentencias del Tribunal Supremo de junio de 2018, en materia de ultraactividad parece posible, según un sector de la doctrina, que la contractualización de las condiciones de trabajo se mantengan cuando no hay convenio de ámbito superior aplicable, ni pacto ni laudo arbitral tras la negociación agotada del mismo. Pero, en todo caso, lo que los negociadores a nivel confederal hemos querido es que se plasmen en los convenios colectivos fórmulas por las que se acuerde el mantenimiento de la vigencia del convenio, denunciando durante la negociación de uno posterior, junto con la inclusión en su caso de procedimientos de mediación o soluciones arbitrales en caso de acuerdo. Eso en tanto y cuanto logramos que avancen las mesas de diálogo social que tenemos abiertas con el Gobierno y, sobre todo, que el Gobierno atienda la demanda de conjunto de trabajadores de derogación de la reforma, pero como entendemos la realidad en la que vivimos, lo que al menos esperamos es que aquellos aspectos más nocivos de la reforma laboral se deroguen, y entre ellos está la ultraactividad. Hemos adoptado el compromiso de impulsar y renovar los convenios, así como de garantizar la ultraactividad de los mismos, lo que desde luego es una exigencia que UGT considera necesario para cumplir por parte de los empresarios. Y para mejorar la retribución de la riqueza, para elevar la renta, para mejorar la calidad del empleo y aumentarlo, los acuerdos hay que cumplirlos. Y hay que cumplirlo porque no es posible que un acuerdo firmado a nivel confederal por los representantes de los empresarios, COE y CEPIME, a nivel territorial, en distintas autonomías, bueno, pues se desentienden totalmente del acuerdo y parece que lo que plantean es el conflicto como inicio para empezar a negociar. Y no vamos a iniciar el conflicto para empezar a negociar. Lo que le pedimos a la patronal, a la COE, es que haga cumplir aquello que pactamos. Los acuerdos que se pactan se cumplen, o al menos se tendrá que explicar las dificultades para no cumplirlo. El periodo de crecimiento hay que aprovecharle para esto y para otras cuestiones, por supuesto, como es el cambio de nuestro modelo productivo apostando por la industria y la formación en más I, más D, más I. Pero insisto, vuelvo a repetir, los acuerdos hay que cumplirlos. El IPC sigue creciendo y si lo hace a un ritmo mayor, todavía será mayor la pérdida de poder de compra de los trabajadores y trabajadoras y lo va a hacer mes a mes. Que esto no se produzca, como tampoco se produzca el abandono de la precariedad del empleo que se crea y que la situación del mercado sea de debilidad, es una cuestión que va a repercutir en el crecimiento económico. Y que no se produzca porque no se cumple un acuerdo, nos hará plantearnos llevar a cabo la utilización de los instrumentos que nos permiten ejercer la presión adecuada para la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Qué otra cosa nos queda por hacer? Si al final hay incumplimiento del acuerdo que nos dotamos hace apenas unos meses. Si no nos queda otra alternativa, iremos, dicho con palabras llanas, iremos al conflicto, iremos a la confrontación para avanzar en aquello que pactamos. En relación con el compromiso de apertura de la negociación tripartita para mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras a través de la modificación de los contenidos que se plantean en el mismo, desde luego nos gustaría que contase con un amplio consenso parlamentario y nos gustaría que una vez iniciadas desde el verano dieran su fruto cuanto antes, porque para nosotros es una prioridad. Esperamos que tras la nueva dirección de la COE también lo sea. Con esto quiero decir que tendríamos que ir más en sintonía con aquellos aspectos que realmente refuercen la negociación colectiva, recuperemos el campo de la negociación colectiva y, al mismo tiempo, también deroguemos aquellos aspectos que introducen más elementos de contradicción o más elementos de conflicto y de crispación en la negociación colectiva.
También los firmantes necesitamos de las estructuras y infraestructuras necesarias para aumentar el conocimiento de la realidad de la negociación colectiva. De ahí que una organización con los medios materiales y humanos necesarios que se desarrolle funciones de observatorio y de formación de los negociadores. Aquí lo que le estamos planteando al Gobierno, ya lo planteamos al Gobierno anterior, la necesidad de conformar un Consejo Nacional con amplias capacidades. Es decir, veníamos a denominarlo el CONECO, en definitiva, aquello que tenga la capacidad de ser observatorio de la formación de los negociadores, entre otras cuestiones que creo que es importante en nuestro país. Termino con lo de la última parte de los 40 años de trabajo de la vida constitucional en España. En nuestros periodos constituyentes anteriores han sido escasas las referencias sociales y al derecho de trabajo hasta la Constitución de 1931. Todos los anteriores se gestaron en el siglo XIX, cargados de violencia, incluida la Constitución de 1837, coetánea al movimiento obrero, pero muy escueta en su referencia al derecho del trabajo. La Constitución de 1869, además del sufragio universal, aunque no femenino, incluyó el derecho de asociación de la clase obrera y los derechos de reunión pacífica. Pero la eficacia de los derechos sociales está condicionada por los contextos socioeconómicos y nuestra Constitución de 1978 estuvo muy condicionada por la necesidad de que la democracia fuera el régimen político de España tras una dictadura de 40 años. A lo largo de todo el proceso de integración de la Unión Europea se ha ido poniendo de manifiesto que no se puede rebajar el nivel de protección de los trabajadores y trabajadoras por las exigencias del mercado capitalista, porque hacerlo es un retroceso en materia de derechos y libertades, sobre todo en materia de avance en el cambio de modelo social iniciado en el siglo anterior. La Constitución española, garante de todos estos 40 años de las facultades de derechos humanos y fundamentales tan importantes como el que nosotros ejercitamos para la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores, la libertad sindical, ha sido interpretada durante estos 40 años como un bloque de normas, que ha tenido en cuenta los principios básicos y los elementos conformadores del Estado del Bienestar en su proceso inicial de España, pero que, al igual que en la Unión Europea, quedó entredicho, tras la sentencia que interpretó la reforma laboral del año 2012. Esta reforma que todavía estamos pagando y que para nosotros ha ensombrecido un paraguas de protección el texto constitucional, que debería en su momento ser revisado con una mayor protección y participación, de lo que nuestro trabajo hemos contribuido a un mayor desarrollo desde su inicio de los derechos y libertades individuales colectivas en este país, de las mejoras de los derechos y de la garantía de los trabajadores y de las trabajadoras, y de las cuestiones económicas y de sostenibilidad que son importantes para el desarrollo del ser humano, del individuo, y que sin duda somos los sindicatos. Nada más y gracias. Creo que lo he hecho en tiempo.